este video estaremos analizando juntos las perlas escondidas para la semana del 13 al 19 de junio 2022. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Esperemos que les esté yendo bien. Cobramos mucha fe, mucho ánimo, mucha paz de parte de nuestro Dios Jehová en estos momentos que estamos viviendo. Y llegó el momento que vamos a considerar juntos las perlas de esta semana. Estaremos reflexionando sobre lo que nos enseña la lectura semanal de la Biblia para esta semana y pueden ver en la imagen que tiene mucho que ver con aquel momento determinante de la vida del rey David en el que sus ojos, lo que él vio, lo terminaron metiendo en muchos problemas. Hubo muchos pesares, ayes en la casa del rey David por no controlar lo que vio, por no controlar sus deseos. Y esto nos deja a nosotros interesantes lecciones que debemos tomar en cuenta para nuestro bien. Vamos entonces a dar atención a la lectura del segundo de Samuel 12:13. Escuchemos estas palabras. David entonces le dijo a Natán: He pecado contra Jehová. Natán le respondió a David: Jehová por su parte te perdona tu pecado, no morirás. Bien, dice la pregunta, ¿por qué Jehová les perdonó la vida a David y Batseba? Bueno, en primer lugar, fue Jehová el juez directo de este caso, y por causa del pacto del reino, le mostró a David misericordia. Ese sería un primer punto. Sin embargo, otro segundo punto, Jehová vio el corazón de David y él vio que no encubrió, no intentó justificarse, sino que estaba arrepentido. Eso fue lo que Jehová vio en su corazón. Vio que ambos habían mostrado ese sincero arrepentimiento. Así que otro punto a tomar en cuenta, no escaparon de las consecuencias. Dios los perdonó, pero no los eximió de las consecuencias. De hecho, eh, iban a venir varias calamidades, ayes a la casa de David debido a este pecado que él cometió. Y vaya si no vinieron. Así es que no es que Jehová tuviera un favorito, tuviera preferencias, él vio el corazón y quién puede pararse y juzgar a Dios por lo que piensa. De ninguna manera no hacemos eso nunca. Respetamos y confiamos siempre totalmente en sus decisiones. Así es que es un punto interesante. Ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, el segundo de Samuel 11:2, y aquí vemos lo siguiente. En cierta ocasión, al anochecer, David se levantó de la cama y se puso a caminar por la azotea de la casa, y desde ahí vio a una mujer bañándose y ella era muy hermosa. Este versículo nos enseña que las tentaciones pueden llegarnos en el momento que menos lo esperemos y en el lugar que menos imaginamos. Puede ser hasta en nuestra propia casa. Ahora con el Internet podría parecer algo inapropiado, algo tentador, con el solo hecho de estar navegando en Internet. Quizá ni estamos buscando algo malo, solo nos aparece. Así que es importante que estemos preparados mentalmente para cómo actuar si eso nos pasa, para cortarlo inmediatamente en vez de quedarnos viendo un poco más. Y ahí está una imagen en el que se muestra cómo es que estas tentaciones pueden darse en cualquier lugar, en el lugar donde estudiamos, en el trabajo, hasta en la congregación podría ocurrir. Así es que debemos pensar en las consecuencias. Vamos a ver otra perla, y eso está aquí en estos mismos versículos. Dice que en el versículo 3 y 4 David mandó a averiguar por aquella mujer y le dijeron que era Batseba, y él mandó a que la trajeran y él cometió adulterio, él cometió inmoralidad sexual. Si nosotros permitimos que entren por nuestros ojos cosas inmorales, también podríamos terminar haciéndolas, y eso nos traería muchísimos problemas y muchísimos dolores. Por lo tanto, es muy importante que todos cuidemos y alejemos de nuestros ojos
de aquello que es inútil. Ahí está una imagen. Este hermano está en su casa, nadie lo está viendo, pero ¿está cuidando lo que entran en sus ojos? Claro que no. Seguramente es muy fácil. Antes las personas tenían que salir a buscar a la calle lo que era inmoral. Ahora no. Ahora uno en su casa, con el internet, uno abre puertas. Por eso debemos tener mucho cuidado con qué puertas abrimos. Esto ya estamos hablando en un plano espiritual, ya que es muy fácil abrir estas puertas, pero cuando nos sentimos ya atados, encadenados, ya no es tan fácil cerrar esas puertas. Y esto trae, es como una cadena, una cosa trae a la otra y muchos terminan hundiéndose en grandes abismos, en grandes pecados por abrir estas puertas, por no alejar de su vista lo que es inútil. Y todo empieza con los ojos. Vamos ahora al segundo de Samuel 11:27. Vamos a ver aquí este versículo que dice, David la mandó a traer a su casa. Ella llegó a ser su esposa y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová. Lo que David hizo le desagradó mucho a Jehová, dice el versículo. Esto nos enseña que Jehová está al tanto de todo lo que pasa en este mundo, de lo que sus siervos hacen. Está en nosotros entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alegrar el corazón de Jehová con nuestras decisiones y acciones o lo contrario. Tristemente muchas personas eligen hacer lo malo a escondidas y luego se cuestionan, ¿y por qué me está yendo mal? Bueno, es porque están cosechando los amargos frutos de sus malas decisiones. Por eso, cuán importante es tomar en cuenta que antes de cometer un pecado grave, no volteemos a ver a nuestros lados o atrás de nosotros, sino más bien arriba, porque ahí está Jehová viéndonos y a Él no lo vamos a engañar nunca. Eso nos ayuda a tener temor de Dios, porque Dios está al tanto de todo. Vamos ahora al segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4. Y aquí vemos cómo, cómo es que Dios mandó al profeta Natán a ver a David y tenía un mensaje que transmitirle. Y él usó una historia de dos hombres, que uno era rico y otro pobre, que el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una pequeña ovejita que había comprado. La cuidaba y ésta iba creciendo con él y su familia. La ovejita comía de lo poquito que él tenía, bebía de su vaso y dormía en sus brazos. Era como una hija para él. Y un día aquel rico recibió la visita de un viajero y no quiso usar ninguna de sus propias ovejas ni de sus vacas para preparar la comida. En vez de eso, agarró la ovejita de aquel hombre pobre y se la preparó al que había venido. Vemos ahí, Natán usó una historia para llegar al corazón de David y enseñarle una lección que él no olvidaría. De hecho, esta historia impulsaría a David a sacar lo que había en su corazón. Esto nos enseña que los mejores maestros usan ejemplos en su enseñanza. De hecho, la organización nos instruye de cómo podemos seguir mejorando como maestros. Y esto es cuando citamos de la Biblia, pero no solo leemos por leer, sino explicamos, ilustramos y aplicamos diferentes puntos que queremos transmitir a nuestros oyentes, ya sea en la congregación o en la predicación. Ahí está entonces la imagen que muestra cómo Natán tocó el corazón de David. Vamos ahora al capítulo 12, versículo 5. Y dice, al oír esto, David se enojó muchísimo con el hombre y le dijo a Natán, tan cierto como que Dios vive, ese hombre merece morir. Entonces, pensando en este punto, ¿quién estaba dándole esta historia a David? El profeta Natán. ¿Cuál era el propósito? Convencer a David de lo descarriado que estaba y que necesitaba reformarse. ¿Era esto fácil? Claro que no. ¿Quién era David?
Él ya no era un pastor de ovejas que nadie conocía, él era el rey de Israel. Él era un hombre con mucho poder. Y la pregunta podría ser, ¿cómo abordaría usted o yo a alguien así, a alguien que fuera como un rey? Si supiéramos que ya eliminó a otro hombre para salvar sus apariencias. Sin duda, no era una tarea fácil ir y encarar al rey David por su pecado. Es improbable que alguno de nosotros deba reprender a alguien, a algún rey adúltero, como en este contexto, pero con la ayuda divina sí podemos ser leales a Jehová y sostener sus justas normas, y podemos enseñar la verdad y defender la adoración pura con valor y a la vez con tacto. En nuestros días hay quienes tienen esta tarea de dar consejo, de dar ayuda espiritual a aquellos que han pecado. Tristemente, hay quienes llegan a desarrollar un rechazo por esta ayuda espiritual y hasta terminan odiando a aquellos que han intentado ayudarlos. Y los resultados, bueno, los resultados no se hacen esperar. Quienes piensan que es su vida, que nadie tiene derecho a meterse, que ellos tienen derecho a ser felices, lo que no analizan es que son felices solo un momento, porque el resto de sus días van a ser amargamente infelices. Así que algunos intentarán ayudarnos, pero la pregunta es, ¿aceptaremos esa ayuda? Vamos ahora aquí al versículo 13 del capítulo 12. David entonces le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Natán le respondió, Dios por su parte te perdona tu pecado, no morirás. Vemos aquí la reacción de David a la censura. Se arrepintió y reconoció su pecado. Fue perdonado. No fue fácil ni instantáneo, más bien fue un proceso largo y doloroso. Y así es el pecado, y así son sus consecuencias. Sin embargo, esto nos enseña que si recibimos algún consejo o hasta alguna censura, nos conviene ser humildes y agradecidos, más que esconder nuestros pecados y ser orgullosos. Mejor nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios. Ahí está la imagen, el rey David contristado por su pecado. Dios perdona a aquellos que se arrepienten y abandonan su pecado. Algunos viven en pecado grave y aún así le oran a Dios creyendo que Él los va a bendecir, pero Dios bendice al que escucha y obedece, a aquellos que se arrepienten de corazón y están dispuestos a abandonar sus pecados graves, no aquellos tibios que juegan con Dios, que quieren tener un pie en el mundo y uno en la congregación. Vamos ahora al segundo de Samuel 12:19. Y aquí notamos, cuando David vio que sus siervos estaban susurrando, él dijo que el niño ya había muerto, y les preguntó, ¿se murió el niño? Sí, le respondieron. Entonces aquí vemos que los pecados tienen consecuencias. Quizá Dios nos perdona, pero las consecuencias se verán en algún momento y algunas veces estas suelen ser muy duras. Esto es algo muy serio. Pensemos en aquellos que cometen pecados graves a escondidas, quizás cometen inmoralidad sexual, adulterio, quizás roban, quizás practican cosas ilícitas y no se arrepienten y están allí pretendiendo guardar las apariencias. Ellos creen que por hacer ciertas obras, quizás por dar muchas contribuciones a la obra mundial, Dios los perdona. Sin embargo, ese tipo de autoengaño es una trampa mortal. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a la congregación, pero al cabeza de la congregación nunca lo podremos ni engañar ni sobornar. Algunos dicen caer en las manos de Jehová y creen que es nada más así de fácil. No tienen una idea de lo serio que esto es. Dice la Biblia que es una cosa aborrecible caer en las manos del Creador. Así que cuán importante es el arrepentimiento sincero. Y esto va más allá que solo decir, bueno, reconozco que pequé, pero tengo que seguir en esto. Eso no es arrepentimiento, a lo mejor eso es tomar conciencia, pero
no es arrepentimiento. El arrepentimiento implica mucho más. Es una actitud del corazón de no solo reconocer el error, sino aborrecerlo y cortarlo. Como dice Isaías 55:7, que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese a Jehová, quien le tendrá misericordia, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Y ahí vemos una imagen, esta joven que rechazó la ayuda en un principio, ya puso los pies sobre la tierra, ya se dio cuenta de su realidad, ya se dio cuenta que el hombre que ella tanto quiso, pues al final no era un príncipe azul, era todo lo contrario, terminó siendo un borracho, un adicto, quizá hasta un agresor, y ahora ella recuerda lo feliz que era en la congregación y cómo lo perdió todo por nada. Y ahora pues está pensando qué va a hacer. Pero ahí está la exhortación. Todavía hay tiempo de volver a Jehová y la congregación. No queda mucho tiempo, pero todavía hay algo de tiempo. Y esto nos motiva a pensar en dónde estamos y qué estamos haciendo. Y qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que Jehová quiere que hagamos por nuestro bien y por el de los que nos rodean. Bueno, hermanos, pues estas fueron algunas de las perlas que encontramos en la lectura de esta semana. Agradecemos que nos hayan acompañado en este análisis. Hemos aprendido muchas cosas, muchas reflexiones valiosas que nos ayudan a seguir sirviéndole a Jehová con mucho aguante, con mucho ánimo y agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias por sus comentarios. Les enviamos un gran abrazo y un cordial saludo. Nos despedimos y hasta la próxima.